las almas en Jehová, y así tomaron la tierra de Canaán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero en Jesús seré. Vamos a la conquista iremos, nadie desmayará. Vamos a la conquista de almas que perdidas están. Vamos a la conquista tu pueblo, nunca se rendirá. Vamos a la conquista eterna, Dios con nosotros va. Rumbo a la conquista en los valles de Canaán, caminando por la montaña y en Moab. Solo los valientes marcharon a luchar y habitaron al otro lado del Jordán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero en Jesús seré. Vamos a la conquista iremos, nadie desmayará. Vamos a la conquista de almas que perdidas están. Vamos a la conquista tu pueblo, nunca se rendirá. Vamos a la conquista eterna, Dios con nosotros va. Están en parte del micrófono. Nos quedamos en la parte de atascados. Ahorita que esté listo el micrófono. Estamos en la parte de atascados. Atascados es la palabra atestados. Atestados, atascados, atestados. Yo les he explicado esto aquí en Toltecas anteriormente. No es lo mismo. Vimos que la mentira está sujeta a la injusticia y a las tinieblas. Vimos que la verdad está sujeta a la justicia y a la luz. No es lo mismo cometer un pecado, arrepentirse de él y entonces cambiar. Porque uno puede pecar, pero decide uno quedarse en el pecado y decide atascarse en el pecado. Y en este sentido, a eso se refiere la Biblia. Cuando habla atestados, dice ahí en 29, estando atestados de toda ¿qué? Injusticia. De toda injusticia. O sea, una cosa es, cometes un error o jamarcia, un pecado, y otra cosa es, te arrepientes y ya no lo haces. Pero otra cosa es, cometes el error y te gusta tanto que te quedas en el pecado y permaneces en el pecado. ¿Y la paga del pecado es qué? Muerte. ¿Necesitas más de un pecado para morir? ¿Con uno es suficiente? Esa es la justicia de Dios. Por lo tanto, lo que dice aquí es que va a hacer Pablo mención de varios pecados. No los vamos a ver en detalle. Estamos en la página 22 del libro de Bosquejos. Y en el inciso 2 hace mención de toda la injusticia. Y dice ahí, Romanos 1, verso 29, estando atestados, o sea, atascados, o sea, de mucho, dice ahí, de toda injusticia, claro, de mentira. Y da una lista: fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Que lo que está haciendo Pablo es que está mencionando estos como ¿qué? Como pecados. En la página 23, en el inciso B, ahí menciono el significado de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el 1 estoy diciendo fornicación, viene del griego porneia o porneia,
que significa, es la raíz de la palabra pornografía, lo cual indica vender una propiedad o rendirse sexualmente de la pureza a la promiscuidad de todo tipo. En el hebreo, la palabra fornicación significa prostituirse, porque si tú te pones a pensar, si dos jóvenes que no están casados tienen relaciones íntimas, ¿ok? Están fornicando, están cometiendo fornicación. En la prostitución al menos se pagan, pero estos ni se pagaron. Por eso el hebreo lo ve como prostitución, porque la prostitución para ellos no solamente requiere un cambio por prostituirse, a veces era por la satisfacción propia. Entonces, aquí estoy hablando de todos los pecados en detalle, página 23, página 24, hasta el final. Entonces, nada más lo pongo ahí para que después puedan ustedes revisarlos. ¿Qué significa cada palabra? Pablo está hablando de varios pecados. Me gusta mucho lo que dice Pablo en Gálatas, cuando dice, y cosas semejantes a estas. Porque dices, no, ahí no está el pecado que estoy cometiendo, no está mal. No. Cosas semejantes a estas indica algo similar a ello. A ver, ¿es pecado ver pornografía, hermanos? ¿Sí o no? ¿Y la paga del pecado es qué? Pero una cosa es que tengas una liga, un enlace que te lleve algo y tú ahí vas de curioso, ahí vi y cierras los ojos, está mal, y decides pasar la carretera que tiene agua. Y otra cosa es, lo vi, ay, me gustó, ¿ok? Y aquí me quedo. Y sin darte cuenta, lo que fue una introducción de pornografía se hace como una adicción aguda y luego como una adicción total. Después tú la ves como algo normal. Y ya piensas que la gente que no la ve dice, pues no sé por qué es exagerados. Una persona puede estar, para que me entiendan, en cuanto a la pornografía, solamente tocarla con la suela y moverse. Pero hay gente que está atestada. ¿De qué, hermanos? De pornografía. Entonces, por eso está hablando de eso. ¿Es un reto ser cristiano? Totalmente. Pero tienes que entender lo que está diciendo Pablo. Y tristemente en la iglesia, muchas veces, a través de nuestros años ministrando, sirviendo a la iglesia, el que está atestado, él piensa que todos son iguales. Y no entiende, ¿cómo no puedo creer que ustedes no lo vean? No, sí, espérame. Es que hemos entendido la teología de santificación. Y por eso nos hemos alejado de todo tipo de pornografía. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Ok. Ese es un ejemplo. Entonces, se da la lista del 28 al 32 de estos versos. Versículo 32 dice, ¿quiénes habiendo entendido el juicio de Dios? Ahora, ¿qué significa juicio? Es un término, primero hebreo y luego es un término romano. Son términos legales. Tú entiendes la idea de juicio, ¿ok? En México hay leyes. Aunque yo no sepa las leyes se aplican a mí, ¿están de acuerdo? No puedo decir, yo vivo en Estados Unidos y yo no sabía que estaba mal. No, el artículo tal y empiezas y ya me la saca la policía. Ok, perdóname. Entonces, cometí algo mal, erré, no le di a la ley, al blanco, a Martía, jamartía. Por lo tanto, yo he pecado. La Biblia dice, la paga del pecado es ¿qué? En términos legales, me dan la infracción, dependiendo, me llevan a veces al bote, dicen nosotros, me lleva la chota al bote, y estoy ahí en el bote. Ahora, pero todavía no se me ha dado el juicio, y como consecuencia del juicio es la condena, pero eso no significa que no esté condenado, aunque no se me ha dado. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Luego yo voy ante el juez y el juez me dice, Ricardo Barrera Gaona, sí, aquí me dice la policía, o la chota, que hiciste esto y esto, ¿eso es correcto? Sí, bueno, el castigo de tu infracción es tanto. Ahí se está dando el juicio, pero eso ya era desde que yo estaba haciendo la infracción, aunque no sabía. Lo que tienes que entender acerca de la teología de condenación es que
el juicio es la declaración de lo que ya quebrantamos. Como mexicanos queremos mexicanizar la Biblia y nos queremos salir siempre por la tangente. Y pensamos, no, es que yo creo que allá en el juicio final le voy a dar una mordida y me va a dar chance. O no, no está tan mal. Así que no voy a ser tan condenado. No, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Qué será para los que están atestados? Dice ahí, quienes habiendo entendido el juicio de Dios. Tenemos que entender esto, este principio, número 1, la paga del pecado es muerte. Me pone en estatus de condenación, el Estado. Si yo peco, voy a morir, estoy condenado. Aunque el juicio no se me ha dado, el juicio va a ser el día del juicio final. Pero ya estoy condenado. No erréis, dice Pablo a los Corintios, ¿verdad? No sé, los injustos, mentira, práctica de la mentira, obscuridad, no heredarán el reino de los cielos. Por eso entiendan que una persona que está atestada de pecado, de cualquier pecado que se menciona aquí, y se sienta aquí todos los domingos, o sea, no ha entendido el juicio de Dios. O sea, ¿tú qué piensas? No, Dios no me ve, por lo tanto, en aquel día como que me voy a pasar ahí por la izquierda. No. Quienes lo hemos entendido, el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? Muerte. Porque la paga del pecado es ¿qué? ¿Está siendo injusto Dios? No, su justicia permanece para siempre. Entonces, Dios no está siendo injusto. Porque si tú entiendes el juicio de Dios, veámoslo en esta gráfica, ¿okay? Primero, cuando uno nace, está en vida. Vida es unión con Dios, inocencia con niño. Uno llega a la juventud y cuando llegas a la juventud, pecas. Cualquiera de esta lista de pecados puede ser. Puede ser que de pronto dijiste, ya no adoro al Creador, voy a adorar al sol. ¿Es pecado? Sí. No necesitas tener conocimiento de la ley de Dios. Solamente necesitas entender lo que es la verdad. Y la verdad te condena. Si yo me meto con otro hombre, ¿es pecado, hermanos? Sí. Okay. En la lista que mencionamos dice contiendas. Si yo estoy de peleonero, ¿es pecado? Sí. Y hay unos que contienden así, les digo, el pecado véanlo como un pequeño pozo, ¿okay? Agua, ese es el pecado. Entonces tú pasas y córrele, ya voy pasando, ya. Pero a algunos les gusta quedarse ahí, contenciosos, contiendas, con todos están peleados. No solamente están peleados en la casa, están peleados en la iglesia, están peleados en la calle, con todos están peleados. Los ves y ¿qué te traes? ¿Qué? Contenciosos, contienda. Una cosa es estar así y otra cosa es estar atascado, atestado. Otro sería soberbios, altivos, inventores de males, desleales, sin afecto natural, etcétera, etcétera. Todos estos pecados que se mencionan, cualquier pecado que yo haga en la juventud, automáticamente como resultado es ¿qué? Muerte, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces entendamos que a menos que nuestros bisabuelos, tatarabuelos y aquellos, o sea, no hay justo ni aun ¿qué? Uno. Por eso entiendan, hermanos, la bendición de cuando viene el Evangelio. Porque el Evangelio, hermanos, nos va a pasar de muerte a vida. Ahora, si yo cometí un pecado, ¿soy culpable, hermanos? ¿Sí? Justificar no es declarar inocente. Justificar es anular el castigo a través de un decreto, de una ley. Ese es el error que tenemos. No es que ya me declaró Dios inocente y entonces pensamos que lo que hicimos no lo hicimos. Entiende los juicios legales, ¿ok? Si yo robé y voy ante el juez y me cobran una multa y la pago, ¿eso me declara inocente, hermanos? No, sí robé.
Pero lo que se hace es que se está quitando, anulando el castigo que me correspondía por lo que había que robado. Entonces tienes que entender que en la teología de condenación y justificación, todos somos culpables. No andes diciendo en una casa bíblica, justificación es te declararon inocentes. No sé a quién se le ocurrió esa idea. Porque luego trae un pensamiento errado en el pensamiento del cristiano. Ya soy inocente, entonces no hice nada. ¿Cómo no? Bien atestado en todo lo que estabas y no hiciste nada. Entonces por eso ya no te sientes tan comprometido con Dios, porque ya eres inocente. No, se te borraron los pecados, sí, pero alguien tuvo que pagar. Porque si se te declaró inocente, nadie tiene que pagar. Pensamos como mexicanos. No, pues ya eres inocente, no hiciste nada, ya me pagaste. No. Lo que está diciendo Dios es, justificar indica, merecías morir. Yo soy Dios, soy justo. Alguien tiene que morir, porque la paga del pecado es ¿qué? Entonces, como ya pecaste, alguien va a morir, porque si no muere alguien, soy injusto. Voy en contra de mi atributo de justicia. Entonces, ya pecaste, alguien tiene que morir. Alguien que no hizo nada va a morir por ti. Levanta la mano, ¿están siguiendo? Aquí van los términos, ¿listos? Y lo vamos a ver ahorita enseguida. El término redención. Redención. Y el término justificación. Son dos términos importantes. Primero es el término ¿qué? Y el segundo es ¿qué? Justificación. ¿Ok? Ahí está. El primero. Déjalo, pongo en forma de... Redención viene del griego apoluthrosis. Significa deliberar, liberar a través del pague o del pago de un rescate, dejar en libertad. Eso es redención. ¿Cómo lo entendían los romanos? Un esclavo vale $1,000 o un millón de, estoy hablando en dólares, perdón, 100 millones de pesos vale un esclavo. Ahora, si yo soy el dueño del esclavo, a mí me costó 100 millones de pesos. Liberarlo me cuesta a mí. Si viene otro y me dice, yo le quiero comprar su esclavo, me vale 100,000 pesos o 100 millones de pesos. Ok, yo se los pago. Lo compro, ¿cuánto me costó? 100 millones de pesos. Y yo decido dejarlo en libertad. Se siguió pagando el rescate, la redención. Alguien pagó por ello. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Todos me están siguiendo? Ok. Entonces, eso es redención. Ahora, ¿qué es la vida? ¿Cómo fluye la vida? La vida es sangre. Adam, dam, en hebreo es sangre la vida. Porque en la vida hay sangre. Entonces, ¿cuánto vales tú? ¿Cuánto valemos? ¿La paga del pecado es qué? Entonces, lo que costamos es vida de alguien más. Pero de alguien que no está en el mismo estado de condenación que nosotros. Porque si está en el mismo estado de condenación, alguien necesita pagar primero por él. En este sentido, cuando Jesús viene a la tierra, en condición de nosotros, caminando la tierra, viendo los charcos, no manchándose, no tiene que pagar por su pecado, como dice Hebreos. No es como los sacerdotes que tenían que pagar por su pecado y luego poderse presentar a Dios. Este Jesús no hizo nada, es justo porque no pecó, y entonces puede ser la redención de nosotros. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Esos son 100,000 pesos. Eso es redención. Número 2, justificación, de la palabra dikaioj, o hacer justo, justificar, significa en las leyes romanas absolver de un cargo criminal o veredicto de culpabilidad. Absolver significa ¿qué? Quitar.
no a ser inocente. Sigo insistiendo en esta idea porque esto es lo que se nos planta en alguien nos dice, ¿qué significa ser inocente? No, es que no es lo mismo, hermanos. Quiero que lo pienses, no es lo mismo. Porque si te hacen inocente, están diciendo que una persona es, yo robé, me dan juicio, ¿soy inocente? No. Ahora, yo no robé, me están culpando de que robé. Yo estoy siendo ¿qué? Eso sí es ser inocente. Les pregunto a ustedes, ¿acaso no pecamos? Entonces, ¿en qué momento somos inocentes? Ya entienden, dicen, no, sí, fíjate que es cierto, hermano, somos bien culpables, sí. Algunos tenían pornografía hasta las plantas de los pies y otros hasta acá. Algunos tenían adulterio hasta acá y otros hasta acá. Pero ya fuese que lo tuvieras acá o acá, la paga del pecado es ¿qué? Entonces tú necesitas ser comprado, alguien tiene que liberarte, alguien va a tener que pagar por ti, alguien tiene que redimirte. ¿Quién es el que va a dar la vida por ti? Cristo, eso es redención. Por eso no digas que no costó nada, costó mucho, hermanos. Costó la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo está relacionada con todo lo que hacemos en la iglesia, en la cena del Señor, en una oración, con todo. ¿Ok? Número 2. Si yo estaba en vida y a causa del pecado muero, tengo que pasar por un proceso de redención y justificación. Primero, para ser redimido, necesito aceptar que soy culpable. Número 1. Fíjate cómo dice Romanos, capítulo 2, en el verso 21. 2:21. Dice, pero ahora, aparte de la ley del Torah, de los 5 libros del Pentateuco, se ha manifestado la justicia de Dios. O sea, es que entiende, si no viene Jesús, o sea, para que Dios nos justifique, lo tiene que hacer divinamente, justamente en cuanto a su atributo de justicia, no a la mexicana. A la mexicana es esto, ¿ok? A la mexicana es, vámonos a ver cómo le hacemos para sacarte del problema. Y si tenemos palancas o le pago a ver cómo le hacemos y te saco del problema. Así no lo hace Dios. Dios es justo. Tenemos que pensar como Dios. Si yo te voy a liberar de tu culpa, de la muerte, alguien tiene que pagar por ti. Número 1. Para que esto pueda ser, va a tener que haber alguien con la capacidad de no pecar. Por eso Romanos 3 dice en el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun que uno. No hay nadie, no hay justo ni aun uno. Por eso cuando tú dices, no, es que mi abuelita era bien buena, no hay justa ni aun una. De veras. No hay justo ni aun uno. Versículo 10. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de ¿qué? De sus ojos. No hay justo ni aun uno, todos se desviaron. Dice Dios, ¿ok? Versículo 21. Pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de ¿qué? De la fe. O sea, ¿por qué es importante la fe? Y esto es algo muy importante que también quiero enseñar. Eso es algo errado que traemos nosotros, que tenemos que entender, ¿ok? La fe, Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no sé qué. Eso es para nosotros los gentiles. Decimos, yo tengo fe en Dios. Pero ¿es suficiente la fe, hermanos? Para entender la fe entendemos lo que dijo Santiago, un judío que entendía lo que es fe. La palabra fe viene del hebreo emunaj. Esto lo vamos a ver mañana, ¿ok? Emunaj. Para el hebreo, él entiende que no solamente para ellos tener fe,
no es solamente creer en Dios, sino actuar como que estás creyendo en Dios. Por eso Santiago lo trata de explicar en su carta y dice, la fe sin obras está ¿qué? Muerta. ¿A qué está diciendo esto? O sea, tú vienes a la iglesia por 20 años, yo creo en Dios, pero nunca pasas, estás condenado. ¿No sabéis en Abraham que por medio de sus obras su fe fue perfeccionada y fue llamado amigo de quién? De Dios. Este es un concepto, la fe, hermanos, de la que habla la Biblia, no es la fe que tenemos nosotros en mente. Por eso el justo por la fe, ¿qué? Pero a ver, yo tengo fe en Dios, pero vivo como mundano. Eso no es fe. La fe que habla la Biblia es no solamente creer, sino que mi práctica, que mis acciones reflejen que creo en Dios. Eso es tener fe. Eso es lo que dice el justo por la fe, ¿qué? O sea, si yo creo que robar está mal, pues voy a tratar de no robar. Voy a tratar de no atascarme, de ser atestado. Si yo creo, pero si yo no creo en Dios, no importa. Voy a quedarme aquí. Y hay muchos cristianos que creen, pero no en Munaj. Creen en Dios y su práctica dice lo contrario. Eso no es creer, hermanos. Eso pensamos que es creer. No, no. La Biblia es clara cuando dice que creer es creer fe más hacer en lo que estás creyendo. Porque hemos entendido el juicio de Dios, que los tales son dignos de ¿qué? De muerte. Si yo sé que uno de estos pecados me va a condenar, estoy en condenación, no lo voy a hacer. Te condena antes del bautismo y también después. Eso es lo que no entienden muchas religiones. Una vez salvo, siempre salvo. No, espérame tantito. ¿No has entendido Romanos? Claramente. No por obras para que nadie se glorie, totalmente. Pero que tienes que permanecer en un estatus de justificación es importante. Porque el pecado te mata antes de venir a Cristo y también después. Porque la paga del pecado es ¿qué? O sea, no puedes pensar que, ok, ya hice esto y entonces acá ya el pecado tiene menos poder que antes. No, el pecado tiene el mismo poder antes de venir a Cristo y después. Por lo tanto, la paga del pecado siempre es muerte. Entonces, redención indica eso. Y dice ahí, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Qué significa creer en Jesús? No solamente decir yo creo en Jesús, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para ¿qué? Ve la importancia. Pero decir yo creo en Jesús, salir de un recinto y hacer lo contrario a lo que Jesús me enseña, no puedo decir que estoy en la luz, sigo en tinieblas. ¿Se imaginan qué ilógico? Yo vengo aquí y me presento como que no, mano, yo aquí con mi esposa y tenemos un matrimonio excelente y no sé qué va, y de pronto yo me voy y me acuesto con otra mujer. Pues eso no es fe. O sea, ¿qué fe, qué tipo de fe tengo? Pero justo por la fe que vivirá. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por eso inicia con eso. Dice ahí en este versículo, dice, porque no hay diferencia. Ahora, les pregunto, si un judío hace lo mismo, ¿es diferente al gentil? Si el judío peca, ¿cuál es su consecuencia? Si el gentil peca, ¿cuál es su consecuencia? No hay diferencia. Por cuanto todos, ¿qué? Pecaron, incluyendo a los judíos. Ahora vamos a ver en el capítulo 2. O sea, todos hemos pecado. Todos necesitamos de Dios. No importa qué tan buena fue mi abuelita, necesita de Dios. No importa qué tan buena persona es contigo, necesita de Dios. Porque el único que ha caminado la tierra que no ha pecado es Jesús. Y todos, dice la Biblia, que todos hemos pecado, incluyendo mi abuelita, bisabuela, tatarabuela, vámonos hasta atrás. Y la paga del pecado es muerte, sin importar el tiempo en que este sucedió. Antes y también después. Dice ahí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria, de la doxa. Reitero la palabra doxa del griego, la luz, del resplandor. Estamos destituidos, no merecemos estar en su luz. ¿Por qué? Porque hemos pecado y en Dios no hay pecado, en Dios no hay obscuridad. En Dios solamente hay luz, solamente hay resplandor, solamente hay gloria, solamente hay doxa. Versículo 24 dice, siendo justificados. Vamos colocando la palabra correcta y el significado. Justificados no es somos inocentes, porque el mismo versículo 23 ya nos ha dicho que somos ¿qué?
culpables. O sea, no me salgas con que eres justificado, entonces ya te declaró Dios inocente. Si tú piensas eso y dices eso, te la vas a creer. Y entonces después del bautismo dices, no, pues ya soy inocente, ya no hay problema. Y ese problema, ese pensamiento trae otra consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Vas a vivir como antes porque tú piensas que tú no lo hiciste. Pero créelo, si yo robé, yo robé. Y parte de la palabra arrepentirse es cambiar de forma de ¿qué? De vivir. Pero si tú dices que ya Dios te hizo inocente, pues lo que hice no lo hice. Por eso lo sigo haciendo. Eso no es lo que está diciendo Dios. Somos justificados. ¿Qué es lo que ha hecho Dios? Dios ha absuelto el cargo criminal. ¿Qué era lo que merecíamos? Muerte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva es un regalo. La dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida ¿qué? Ese es el hermoso poder del Evangelio. ¿Cómo es posible que un Dios venga a vivir entre nosotros, no peque y decida morir por nosotros? Es increíble, hermanos. Esa es la gracia de Cristo. ¿Cuánto pagamos? Nada, hermanos. Fue gratis. Es una dádiva. Es por gracia que somos salvos. Ahora, pero ve, si yo digo, bueno, es que fui inocente, entonces voy a pisotear la sangre de Cristo. Por eso, muchos que no entendieron el proceso, dice Pablo, Romanos 6, dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Qué dice? No entendemos nosotros que es, si el pecado es lo que me condenó, ¿cómo puedo yo pensar que después de ser bautizado puedo volver a pecar y no me va a condenar? Lo que tienes tú que entender es que el pecado te condena aquí y el pecado te condena acá. Tiene el mismo poder el pecado. De otra manera Dios es injusto. Pero si aceptas tu culpabilidad, yo soy digno de muerte, necesito un Salvador, necesito a alguien que pague por mí, que me libere de esto, que la verdad os hará ¿qué? Libres, porque somos esclavos de ¿qué? Del pecado. Necesito un rescate, una redención. Jesús es la redención. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención. Son palabras, yo a veces me sorprendo en la iglesia, porque honestamente pasamos años y no las entendemos. Yo le digo a veces a la iglesia, ¿qué significa justificación? Fuimos hechos inocentes. ¿De veras? ¿Tan fácil está así? Pues qué fácil fue la cosa. ¿Qué significa redención? Redención, ¿quién sabe? ¿Será como que ¿qué será redención? Pues quién sabe. Son palabras claves. Tu vida costó. Fue vida por vida, hermanos. Y cuando tú aceptas esta idea, cuando entiendes, dices, oye, pisaré la sangre del maestro, lo voy a tener como inmundo. No, espérame, voy a concientizar que se pagó mucho por mi salvación. Es vida por vida. Y estoy eternamente agradecido con Cristo porque yo no podía recibir. Y ese es el Evangelio. La teología de redención y la teología de justificación dicen, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como ¿qué? Como propiciación. A ver, y luego dices, no, hermano, si no sabía que era redención, menos justificación, menos propiciación, son muchos siones. Pero para eso estamos en este seminario, para entenderlo. Propiciación viene del griego hilasterion, que significa cubrir por medio de una ofrenda el pecado, mediante la cual la ira de Dios se va. También se puede utilizar como poner en lugar de. O sea, visualiza esto. Yo maté a alguien. La ley de México dice, soy digno de muerte. Para que la ley sea justa, tengo que morir. ¿Estamos de acuerdo? Si la ley dijera, si tú matas a alguien, una vida se tiene que dar por ti. No especifica necesariamente la mía, pero una vida. ¿Ok? Si yo estoy aquí, alguien tiene que morir para que yo se me absuelva de eso. Alguien tiene que tomar mi lugar. Yo soy digno de muerte, que me maten. Alguien tiene que ser mi propiciación, tomar el lugar mío. Cubrir para que la ira de Dios se vaya. Porque Dios
se enoja en cuanto al pecado. Él se enoja, se molesta, está irado. Dice que la ira de Dios se manifiesta a través de la injusticia. Esto lo vimos en el versículo 17 y 18. Él está enojado. Pero ¿qué pasa? Estamos nosotros aquí, está Dios aquí, nosotros merecemos morir. Y dice Jesucristo, yo muero por él. Y entonces la ira de Dios se tranquiliza. Porque tenemos un abogado, términos legales, un abogado. Cristo dijo, yo muero por ellos. Yo soy propiciación. Ahora, ¿cuánto agradecimiento tenemos que tenerle a Cristo entonces? Les pregunto, hermanos. ¿Por cuánto tiempo? Entonces, cuando vemos esta idea, ¿verdad? Estamos en muerte. Para regresar a vida hay un proceso: redención, justificación, purificación, sangre por sangre, agua por agua. Y si regresas de la muerte a la vida, eso se le llama ¿cómo? Resurrección. Pero a ver, si a mí lo que me mataba era robar, y en Cristo me da vida nueva, se supone que ahora debo de dejar de ¿qué? O sea, ese pecado de robar, ese es porque dice, Romanos 6 lo explica. O sea, no podemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde. ¿Por qué? Porque estamos juntamente con Cristo, crucificados, y hemos sido sepultados, y hemos nacido para hacer una vida nueva. Así que como Cristo resucitó de los muertos, andemos en vida nueva. Entonces no puedo yo pensar, la gente no entiende, la resurrección no es una que toma su lugar solamente el día que somos bautizados. Es una que continúa desde que nos bautizamos hasta que nos morimos. Porque si voy a vivir en vida nueva, significa que no voy a volver a ¿qué? Y eso es todos los días. Ese proceso se llama teología de resurrección y teología de santificación. Por eso le dijo Pablo, fueron llamados a ser santos. Pero la pregunta es, ¿cuántos están viviendo su vida en resurrección? Porque muchos se bautizan un día y ¡bum!, se van para abajo otra vez. Y piensan en su mente, es que soy inocente. Fui inocente, una vez salvo, siempre salvo. No, no es así. Pablo lo que explica en el capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. No tenemos licencia para pecar. Si estamos en este cuerpo, ¿verdad?, miserable de nosotros, pero eso no nos da licencia para decir, vamos a vivir como queramos vivir. No, no. El que piensa en las cosas de la carne y el que anda conforme a la carne, está en condenación. Pero el que piensa en las cosas del Espíritu y vive en las cosas del Espíritu, está en vida ¿qué? En el Espíritu, en vida eterna. Entonces, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, ¿en su qué, hermanos? Sangre. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué en la sangre? Sí, la sangre, pero ¿por qué la sangre? Es vida. ¿Por qué la sangre también? Fue la redención. Vida por vida. Por eso tenemos que ser bautizados en la sangre. A veces me dice la gente, es que yo nomás con creer, ya, no hay necesidad del bautismo. Oye, ¿no entiendes tú toda la teología de la resurrección y de la justificación y la redención? Que cuando somos lavados en su sangre para que sea propiciación. Se nos sumerge en la sangre para que cubra y se quite la ira de Dios. ¿Me están siguiendo? Y esta propiciación es tener fe en su sangre. Cuando se bautiza, tiene que tener fe que la sangre de Jesús es mi redención. ¿De qué? Yo creo en Dios y por eso me bautizo, pero tienes que entender lo que vas a hacer. Eso que haces es lo que te está comprando. Alguien pagó alguien pagó porque robaste, porque viste pornografía, porque te acostaste con quien no tenías que acostar. Alguien pagó por eso, no fue gratis, hermanos. Alguien pagó por eso. Cristo pagó y no nos cobró, ahí sí es gratuitamente. Pero alguien pagó por cada pecado de todo el mundo. He aquí, dice la Escritura, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de qué? Del mundo. Reitero la idea, es otro concepto malo que tenemos. Decimos, Cristo, los pecados se metieron en Él. No. Olvídate, eso no es correcto. ¿Okay? Cristo en la cruz pagó por nuestros pecados.
Cuando dice que lo hizo pecado, está indicando que es Él llevó el castigo como si Él hubiera pecado, aunque Él no pecó en la cruz. Tenemos que tener fe en su sangre, sí, para manifestar su justicia. O sea, de esta manera, Dios tenía un problema. No era un problema para Dios, pero era un problema para nosotros. Dice Dios, si yo voy a salvar a estos gentiles y judíos, necesito, para que yo sea justo, vida por vida. Si no lo hago así, yo no soy justo. La justicia de Dios se manifiesta en Jesucristo. Jesús viene, Jesús muere por nosotros, Dios sigue siendo justo. Y eso es lo que está explicando el Evangelio. En el Evangelio es algo hermoso, hermanos, pero se tiene que proseguir la idea. Dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados, ¿qué? Pasados. ¿Cuáles? No solamente nuestros pecados pasados. O sea, Dios pasó por alto. ¿Qué indica pasar por alto? Y pasar por alto indica, no creas que no me acuerdo de lo que hiciste, pero voy a justificarte. Voy a anular el castigo que tienes. Voy a pasar por alto esto. ¿Ok? Está bien. Pero para que yo permanezca justo, alguien tiene que morir. Y esa es la esencia de la teología de justificación y redención. Ahora, veamos esta gráfica, hermanos. Y esta gráfica indica, ¿ok? El tiempo, esto está en la página 35, ¿ok? Veamos esta gráfica, ¿ok? Indica varios términos importantes. Primero, el término justicia. ¿Ok? Dice Génesis, hermanos, a ver, el hombre fue creado aproximadamente en el año 5664 antes de Cristo, cuando entró el pecado en el mundo a través del pecado de Adán. Ahora, no es que sea el pecado original, entiende este concepto, lo veremos después, ¿ok? No, o sea, si Adán peca, merece, ¿qué, hermanos? Morir. Esa es la introducción a todos nosotros. No que nosotros estemos pagando por el pecado de Adán. No, así que como Adán pecó y murió, si yo hago lo mismo, también yo voy a morir. Es lo que está diciendo la Biblia. No está diciendo por el pecado de Adán yo muero, no, porque el hijo no llevará el pecado del padre y el padre el del hijo. ¿Okay? Entonces, el pecado se hace en el año más o menos 5664 antes de Cristo. ¿Okay? En el año 4500 antes de Cristo viene Abraham. Y Abraham dice que fue justificado por la fe. Dice que por la justicia, su justicia, por sus obras fue justificado. Génesis capítulo 12, Génesis 13, 14 y 15. Pero no fue solamente porque dijo yo creo en Dios y no hizo nada. Número uno, creyó en Dios y salió de la tierra de sus padres, de la ciudad de Ur, y se fue a Canaán. Luego, creyó en Dios y creía que iba a tener descendencia y creyó en Dios, y aunque su cuerpo ya estaba muerto, fue y tuvo intimidad con su mujer. Porque creyó en ¿qué? En que Dios le iba a dar algo. No es que ya creí en Dios y tú me lo vas a dar así, no. Creo y luego hago. Creo en ti que me vaya de mi parentela y luego hago. Creo en ti que me vas a dar hijos y luego tengo intimidad con mi esposa. Creo en ti de que me pides a mi único hijo, te lo voy a dar. Creyó, dice, y creó y fue justificado. ¿Ok? Es lo que dice la palabra de Dios. Luego viene la ley de Moisés, 1313 antes de Cristo. Y la ley lo que hace es que hace que el pecado abunde. Donde no hay ley, no hay pecado. Porque pecado es errar al blanco. La ley dice, esto está mal, esto está bien. Esto está mal, esto está bien. Esto está mal, esto está bien. Entonces viene una persona y dice, ay, ¿cuántas cosas están mal? Y entonces la ley lo pone en pecado. Y lo que hace la ley hace que el pecado abunde en todos los judíos. ¿Cómo se justificaban los judíos? Yo pecaba, si era judío, daba un animal y derramaba la sangre, vida por vida. Pero había una inconstancia, una deficiencia. El animal, su sangre, no valía como la sangre del ser humano. Pero ¿cómo yo le voy a enseñar este principio de redención y justificación a los seres humanos? Voy a utilizar la ley de Moisés para que ellos entiendan el principio de redención y justificación.
Por eso ahora entendemos por qué Jesús tuvo que derramar sangre. ¿Cómo? Por la ley de Moisés. Testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, es lo que está diciendo. Para que cuando Cristo viniese, Cristo presentase la salvación a los judíos primero, pero también a ¿quiénes? A los gentiles. De otra manera Dios sería injusto. Si estos merecen morir por el pecado y estos merecen ser justificados, pues no solamente los judíos. Vamos a salvar a todo el mundo. Juan 3:16 dice, de tal manera amó ¿qué? Que dio a su hijo ¿qué? Para que todo aquel que en él ¿qué? Ahora, eso de crea no es la fe que pensamos nosotros, es el emunaj. Es creo y hago. Para que todo aquel que en él crea, no sé qué, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Ahí lo vamos a dejar para mañana. ¿Por qué? Porque ya se acabó el tiempo. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? ¿De veras? Dice un hermano, ay, me mareó el hermano. Salvación, justificación, redención, condenación, propiciación. Ay, Señor, tanta confusión. Preguntas. ¿Tú nos visitas esta noche? Si tú entiendes, tú y yo somos culpables. Pero la gracia de Dios que nos pone la solución. Antes de dar la invitación bien formal, preguntas, hermanos, preguntas. ¿La ley sigue vigente? La ley no sigue vigente. La ley tuvo su fin en la cruz de Cristo. Aunque el judío siguió practicando la ley hasta la entrada de los gentiles. Pero no puede el judío pensar que por medio de la ley se puede justificar. Para esto les invito a ver las clases de Gálatas en el canal de YouTube Ricardo Barra. Son 31 horas de clases. Ahí te explico cómo es que el judío siguió practicando la ley, pero lo que los condenaba es que ellos pensaban que la justificación de sus obras de la ley los justificaba. Y decía Pablo, no, lo que te justificó fue la sangre de Cristo. Tú puedes seguir guardando la ley, pero no pienses que la ley te justifica. Lo que te justifica es Jesús. ¿Okay? ¿Preguntas? Sí, hermano. Solo Dios, nosotros hemos visto porque hay diferentes niveles de incapacidad. Es lo primero. Yo he visto que hay gente que tiene un nivel de incapacidad que se ha bautizado, porque él comprende. Porque el hecho que no se pueda comunicar o que uno piense que no entiende, no quiere decir que no entiende. Pero para aquellos que realmente tienen un nivel que no entienden, la pregunta sería si entienden cuando pecan, o si pecan y entienden lo que es pecado. Es posible que su mente sea como la de un niño, que por lo tanto nunca entren en condenación. Pero eso ya se estudia de una forma nivel e individual. Y yo he visto, he sido testigo de que hay jóvenes con incapacidades que aunque no entiendan, dicen, sabes que, o aunque piense uno que no entienden lo más correcto, dicen, sabes que hermano, o sabes que como quiera que se comunican, dice quiero ser bautizado. Y tienes que bautizar. Y hay otros que pasan toda la vida y recuerden que el juez es Dios. Solamente hay un juez. Pero el problema sería que venga uno y diga, me quiero bautizar, y tú digas, no, tú no necesitas, espérame tantito. O sea, ¿por qué? Por eso cuando le preguntaba a la joven hace rato, si tú mueres esta noche, ¿vas al cielo? Dice, no. ¿Verdad? Bien chiquita, pero ya sabe lo que hizo, mira. Eso ya indica la necesidad de la justificación. Porque tal vez pecó 2 veces, pero ese, aunque hubiera sido un pecado, es suficiente para condenarla. No está atestada todavía, gloria a Dios, pero eso no indica que no está condenada. Porque la paga del pecado es ¿qué? No indica la paga de los pecados, no, es la paga del pecado de uno.
cualquiera que éste sea. Muy bien, preguntas. Vamos finalizando. Preguntas. Hermano. Puede ver la clase de la doctrina de bautismos que dimos aquí en la congregación y ahí explicamos ese detalle. Es importante que la gente entienda que el Señor añadía cada día a la iglesia en forma singular. O sea, hermanos, cometemos nosotros el error a veces que mi tío es de una secta y no, pues está bien, se bautizó de grande. No, espérame tantito. Si tú entiendes, vas a tomarte el tiempo de predicarle al tío. Estamos hablando de la eternidad, hermanos. Tenemos que trazar nuestros juicios basado en la Biblia. Y es mi comprensión en la pregunta que una persona tiene que ser bautizada en la iglesia de Cristo para recibir correctamente la bendición de la eternidad. Por muchas razones, pero en ese video explico esa parte de la doctrina de bautismos. El ejemplo que siempre doy es Juan el Bautista bautizaba. Era un mandamiento que Dios le había dado a Juan el Bautista. Pero ¿qué pasa en Hechos 19? Habían sido bautizados en el bautismo de Juan el Bautista y dice Pablo, no, te vuelvo a bautizar. Tienes que entender todo el concepto, toda la idea. Y es que el diablo también usa de sus artimañas para hacerle pensar a la gente, no, pues es que no eres tan malo porque tú sigues la Biblia y tú haces esto. No creamos en toda mentira, tenemos que probar los espíritus a ver si son de Dios. Y parte de esa prueba es todo. Eso es decir, se parece mucho, es que no se puede parecer mucho, o eso no es. Porque a ver, si tú eres una persona y tienes una persona que se parece mucho a ti y viene tu hijo y se va con la persona, ¿por qué te fuiste? Pues se parece mucho a mi papá. No, espérame tantito. Eso tiene que saber. Preguntas finales, preguntas. ¿Están contentos, hermanos? ¿Mañana a qué horas comenzamos? A las 5. Vamos a regalar los que nos faltan porque ya no hay preguntas al parecer. Me hicieron otra pregunta, la quiero contestar, hermanos, brevemente. Me dijeron, ¿qué sucede con el niño o el joven que es abusado sexualmente por otra persona del mismo sexo? ¿Pecó o no pecó? Miren, el pecado es el del que lo abusó, ¿ok? El niño o el joven crece con una fobia fracturado del espíritu y luego excusa su homosexualidad en esos sucesos. Es que se entiende que si fuiste abusado no tenías control, pero ya de grande tienes control. Ahora, si eras joven y estabas siendo abusado, si podías delatar, porque a veces te amenazan y no puedes. Entonces, si estabas todo asustado, pues Dios conoce eso. Es alguien que lo hizo contigo. Pero si podías y no lo hacías, es lo que dice, el ejemplo similar es lo que pasa en el Antiguo Testamento. Si encuentran a una virgen que ya estaba desposada con uno, y si alguien la viola, si no grita, si no dice nada, también es causa de pecado, también ella va a morir. ¿Por qué? Porque pudiendo hacer algo y no lo hizo. Pero en este caso tenemos que entender que una persona joven, un niño que está siendo abusado, hermanos, está fracturado. Y cuando crece empieza a asociar el disfrutar, ese gozo carnal con ese suceso. Y piensa que se debe hacer con otra persona que se lo hizo para tener ese mismo gozo. Pero está fracturado acá. Pero ya de grande tiene que tomar responsabilidad por sus ¿qué? Por sus hechos. ¿Ok? Otra pregunta. Va. Totalmente. El pecado mata antes de Cristo y después de Cristo. Pero ve lo que trae el Evangelio, hermanos. El Evangelio trae una gran solución a un gran problema.
Qué bendición que nacimos y que escuchamos y que obedecimos y que perseveramos en el Evangelio. Es lo que veremos mañana. Hechos 2 miraremos los judíos y cómo se justificaban ellos. Reitero, regresemos al punto, ¿ok? Antes de Jesús, ¿el pecado era menos mortal? No. Antes de Jesús. Si yo pecaba, ¿yo qué? Moría. Aunque yo no supiera nada. Porque ya en la creación me declaraba ¿a quién? Al Creador. Pero yo decidí cambiar al Creador por la creación. Porque los mayas nunca escucharon. Ni los aztecas, no vayamos a pensar como aquella religión que dice, no, de allá se vino uno a predicar a los mayas. Oye, espérame tantito. Y Joe Smith también se vino a predicar. No, espérame, así no funciona. Entonces, lo que tenemos que entender es, en la teología de condenación, el principio es básico. La paga del pecado es ¿qué? No anula tu falta de conocimiento. Yo les daba el ejemplo, yo vengo de Estados Unidos, yo cometo una infracción. A ver, ¿me excuso porque ya no sabía? No, yo tengo que pagar. Entonces, bendito, por eso dice Pablo, cuando habla en Efesios, del misterio que fue revelado. Porque tú tienes que entender que la única forma de justificarse antes de Cristo era a través de la ley de Moisés. No había otra forma, hermanos, de justificación. Pero viene Jesús y en Él se magnifica la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y cuando Jesús es predicado, no solamente al judío, sino al griego, se está mostrando la bondad, benignidad y amor de Dios para con el mundo. Porque ya no es una justificación exclusiva en un pueblo, es una justificación en todos. Por eso Pablo tiene que decir, conforme a mi evangelio. Es importante lo que dice Pablo. Pero también, mañana miraremos esto, el judío, teniendo la ley de Moisés, también estaba condenado. ¿O no es cierto, hermanos? Porque el judío decía, no robes y robaba, no cometas sacrilegio y lo cometía. Tenemos que entender que vivir después de Cristo es una gran bendición. Por eso, no aceptar a Jesús estando en este tiempo es el error más grande que puede cometer nuestro hermano. Estamos bendecidos, hermanos. Y al final del día, esa es mi comprensión, Dios es el que va a juzgar. Pero no le podemos decir a alguien, no es que tu abuelita no supo, entonces a lo mejor pasan aquel día. Así no es la justicia de Dios, hermanos. No, si tu abuelita pecó, es digna de muerte. Es lo que dice la Escritura, hermanos. Ahora, seamos sensibles. No, tu abuelita está en el infierno. No, tranquilo. Seamos sensibles, ¿ok? Pero no podemos cambiar la verdad. Porque si es así, entonces estamos diciendo, nunca tienes que obedecer al Evangelio. Si eres bueno, a lo mejor tú también pasas allá. Y no es lo que dice. Por eso Pablo indica eso, es tan importante. Dice, Dios, ha pasado por alto la ignorancia de este mundo. Y ahora manda a que todo el mundo, ¿qué? Se arrepienta. Hace 2000 años, hermanos. Cuanto y más hoy en día. Ya no había excusa. Todos tenemos, porque eso lo veremos mañana en el capítulo 2. Por eso me salté un poquito, para llegar a entender eso. Pero entraremos al capítulo 2 mañana, si Dios permite. Acabo con esas preguntas, hermanos, brevemente para dar un llavero y un separador. La primera pregunta sería, ¿quién me podría decir correctamente qué significa la palabra redención y justificación y propiciación? Términos correctos. A ver, allá. Rumbo a la conquista del pueblo de Israel, marchó con la fuerza divina y con fe. Ellos levantaron las armas en Jehová y así tomaron la tierra de Canaán. Yo también quiero ser un
venceremos, rumbo a la conquista de sé almas que perdidas están. venceremos, Rumbo a la vamos conquista tu ya, sé pueblo valiente sin nunca se temor, rendirá. venceremos, Rumbo a la vamos ya, conquista sé eterna, valiente, Dios con nosotros va. Rumbo a la conquista en los valles de Canaán, caminando por la montaña y en Moab. Solo los valientes marcharon a luchar y habitaron al otro lado del Jordán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero en Jesús seré. vamos ya, sé valiente sin temor, venceremos, Rumbo a la vamos ya, conquista de sé almas valiente que sin temor, perdidas están. venceremos, Rumbo a la vamos ya, conquista tu sé pueblo valiente sin nunca se temor, rendirá.